Hoy es jueves 6 de octubre del año 2022. Son las 10:33 de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao, a través de Premium 101.1 FM, y también tiene la oportunidad, si está fuera de territorio nacional, de hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.rumba985fm.com. Hoy estaremos hablando sobre cerebro adolescente con el doctor Luis Ortega, un programa que sabemos será muy interesante, así que esté al pendiente de todo lo que vamos a hablar aquí hoy en Cátedra Médica. Saludar al doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro y todo este equipo que se ha unido para poder llevarles a ustedes este contenido tan importante para que usted aprenda a cuidar de su salud. También saludar a los chicos que nos dan asistencia aquí en cabina, Isidro Labura e Ismael García. Muchísimas gracias, porque la razón por la cual nosotros llegamos hacia ustedes es porque ellos están aquí dándonos soporte técnico para que ustedes puedan disfrutar de cada entrega de Cátedra Médica. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Liz, y buenos días a todo ese amable y lindo público que diariamente podemos compartir con ellos asuntos de salud. Nada, y como elemento general decirle que se cuiden y cuidarse, lavarse las manos, lavar todos los alimentos, porque entre Haití y República Dominicana hay la distancia del cólera, única y exclusivamente, y eso es solamente que se encuentre que uno logre cruzar la frontera y llegar al primer punto del Definitivamente, ya lo decía el doctor Nelson Rodríguez Monegro ayer de cómo cuidarse. Buenos días, doctor, bienvenido. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Nos escucha? Sí, los escucho. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a una entrega más de Cátedra Médica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Bien, doctor, Gracias. pues a la gente que nos escucha, queremos recordarles, iniciando el programa, que usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también la línea internacional 833-380-0062, y hacerlo también a través de la web en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí puede dejar sus preguntas en el chat en vivo, sus comentarios también en este primer bloque en donde comentamos las principales noticias del sector salud. Si usted tiene una opinión, también nos la puede dejar por ahí. Aquí vamos a estar al pendiente, porque para nosotros lo que usted piensa y lo que a usted le inquieta es importante. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, sobre el escritorio de Cátedra Médica tenemos varias informaciones en el día de hoy. Una de ellas es que el Consejo Nacional de Drogas y el Seguro Nacional de Salud han hecho un acuerdo para beneficiar a ciudadanos en situaciones especial de vulnerabilidad que sean dependientes al consumo de sustancias psicoactivas, mediante el convenio que han firmado de impacto social entre las administradoras de riesgo de salud y el organismo asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas. Se garantiza la cobertura en el régimen subsidiado de SENASA para personas que se encuentren en situaciones de calle y que requieran asistencia por adicción al consumo de sustancias ilícitas. ¿Qué le parece este convenio, doctor Nelson Rodríguez Monegro? Hola, buenos días a todos. Mira, es un convenio interesante, pero a la vez entiendo que ahí faltan actores en ese convenio. Una de las carencias que tiene el sistema de salud en la República Dominicana es la atención a las personas drogodependientes. Entonces, usted no hace nada con hacer un convenio entre el Consejo Nacional de Drogas y el Seguro Nacional de Salud cuando usted no tiene los establecimientos para darle atención a los mismos. Porque ¿cuál es los centros de salud donde deben darle respuesta a los pacientes del régimen subsidiado? Se llama la red de atención a salud pública.
los hospitales. Y que resulta que nosotros nada más tenemos un centro de atención integral a la dependencia que se encuentra al lado del Hospital Moscoso Puello. Como consecuencia, en la mayoría de las provincias no existe ningún centro de atención, excepto la de algunas ONG, como el caso de, ¿cómo se llama? Caramba, se me va el nombre de esta ONG que da atención a pacientes adictos. Crea, Exactamente, Hogar Crea. Entonces, y otros, pero son minoritarios y con capacidad muy limitada de recursos y de pues plaza para atender a los pacientes, sobre todo en el área cuando necesitan ingreso. De modo que en ese convenio es necesario que participe el Ministerio de Salud Pública como el ente encargado de generar la política, en este caso conjuntamente con la DNCD, el Consejo Nacional de Drogas, DND, CND, pero también el Servicio Nacional de Salud para desarrollar pues establecimientos de salud que estén en capacidad de dar esa respuesta. Tenemos mucha carencia. Puede ir una persona, en términos generales, a un establecimiento público o privado con un problema de dependencia y yo le aseguro que en la mayoría de los centros no hay condiciones ni competencia desde el punto de vista de recursos humanos para atender a esas personas. Entonces, es obvio que existe la necesidad de que tanto el ministerio, a través de la Dirección de Drogas y el Servicio Nacional de Salud, formen parte de ese acuerdo para entonces establecer una estrategia de desarrollo de capacidades de manera, yo digo, nacional, porque el problema de las drogas no solamente es exclusivo de la capital o el Gran Santo Domingo, sino que tenemos problemas con la misma en todo el país. Y entonces se siente muy sentido la carencia de cuando llega un paciente con una crisis por un problema agudo de adicción, pues en la más de las veces no contamos con médicos o personal debidamente capacitado para dar la atención. También, por otro lado, la carencia de camas en los centros hospitalarios. El mismo centro de atención integral a la dependencia, creo que tiene o tenía en el Moscoso Puello, pues un par de camas asignadas para si necesita internar a algún paciente en condiciones agudas. No sé cuál es el estatus de hoy. De modo que lo que quiero resaltar es que la intención está muy buena, pero que tiene que ser mucho más integral porque hacen falta actores imprescindibles para que eso sea exitoso, como es el Ministerio de Salud Pública, por un lado, y el Servicio Nacional de Salud, que tiene la red de establecimientos públicos, donde a mí me parece que en cada uno de los hospitales, no solamente regionales, sino hospitales provinciales, debe existir algunas camas especializadas para la atención de pacientes adictos en momentos de crisis, donde se va a producir todo un proceso de estabilización y posteriormente darle continuidad y seguimiento longitudinal a ese paciente hasta que pueda rehabilitarse y salir de ese tema de la adicción a una multiplicidad de estupefacientes. Adelante, doctor Lafontaine. Sí, mira, Nelson, interesante comentario. A ese no me quería abundar un poquito en el aspecto del seguimiento longitudinal. También habría que crear la red de apoyo social. Acuérdate que estos pacientes son muy discriminados socialmente y si no se puede integrar una red, ¿verdad?, que le pueda dar continuidad, que le pueda dar apoyo, aunque sea no una red profunda, o sea, una red, la red familiar, y estos no van a salir de ese problema porque la misma sociedad se encarga de empujarlo hacia la adicción. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes con problemas de tipo psiquiátrico, problemas de conducta, que si no hay una participación de la familia en el seguimiento, digamos, una preparación, una capacitación en torno a lo que son ese tipo de problemas, la más de las veces
recaen. Una vez pasa el proceso agudo, como no existe un seguimiento, pues el individuo tiende a recaer porque las tentaciones en la comunidad están de sobra. Y pues todo lo que manejan ese tipo de comercio ilegal, del microtráfico, pues le hacen de una u otra manera llegar de nuevo las drogas y entonces están en una condición recién salida de un cuadro agudo, pero que todavía tienen la necesidad imperiosa de seguir utilizando esa droga. De modo que estamos de acuerdo, incluso hay que incluir ahí, desde luego, a esas ONG que atienden a los pacientes. Es decir, como ha habido un espacio libre, una falta de atención por parte del Estado, pues surgen esas organizaciones no gubernamentales que hoy no son tan no gubernamentales, porque una cosa importante a resaltar es que cuando surgen las organizaciones no gubernamentales, el propósito es ir hacia las áreas no atendidas, pero con financiamiento de la filantropía, del altruismo, de otro tipo de financiamiento que no era el Estado. Hoy la mayoría de las organizaciones no gubernamentales pues se pelean por un pedazo del pastel del presupuesto. En definitiva, pues una gran parte de ella está financiada por el presupuesto nacional. Como consecuencia, ya no son tan no gubernamentales. De modo que eso son cosas también que teníamos que revisar, aunque sí hay algún tipo de institución de esa que son imprescindibles porque el Estado ha delegado en ellas algún tipo de asistencia. Y te pongo ejemplo, el tema de rehabilitación. Rehabilitación, la mayoría de los hospitales no cuentan con departamentos de rehabilitación, ni equipamiento, ni personal. Entonces, como consecuencia, existe una ONG que se llama Centro Nacional de Rehabilitación, que está dando esa respuesta. Por ejemplo, tú tienes el Instituto Dermatológico Dominicano, que es el que asume toda la respuesta del país respecto a el tema de la lepra. Es decir, tiene necesariamente que financiar ese programa porque en ninguna área de ningún hospital existen pues el programa de seguimiento y detección y seguimiento de los pacientes contagiados con lepra, de modo que ellos tienen el control de la enfermedad en el país. Entonces ya es un área, digamos, muy especializada, donde el sistema público no cuenta con las competencias para dar respuesta a eso, y lo ha asumido el dermatológico. Como consecuencia, pues la parte presupuestaria que debería tocarle a esa enfermedad como algo prioritario dentro de las infectos contagiosas, pues debe ir a esa organización no gubernamental porque está dándole un servicio que no se ofrece en otra parte. Y así pudiera citar algunos otros casos, pero eso es importante que nosotros podamos también deslindar lo que es una verdadera organización no gubernamental y aquella que hoy en día nada más tiene el nombre, pero que depende de su accionar enteramente del financiamiento público y de los contribuyentes. Bien, doctor, pues avanzando con las informaciones hoy sobre el escritorio de cátedra médica, el Ministerio de Educación y la Agencia de Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues han iniciado en Santiago un pilotaje con miras a implementación de un proyecto denominado Entorno Escolar Saludable para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar. Ya en varios programas hemos hablado de la importancia de educar a los niños con el tema de la alimentación desde las escuelas, lo que tienen en los menús en las cafeterías, en el caso de las escuelas públicas, lo que se les suministra a los niños para que se desayunen y para que coman dentro del recinto. Entonces, nada, nos gustaría saber su parecer con relación a esta información. Bueno, yo me quedo un poco confundido cuando ellos dicen un programa que tiene como finalidad todo lo relativo al entorno escolar saludable relacionado con la alimentación. Entonces uno se preguntaría, ¿qué es lo que van a hacer? Evitar que en los establecimientos escolares públicos y quizás también los privados, pues no se expendan una serie de alimentos, entre comillas, que no hacen más que perjudicar la salud de los niños. Por ejemplo, alimentos con alto contenido de grasa, sobre todo grasa trans,
alimentos con alto contenido de azúcar, con alto contenido de sal. Eso por un lado, es decir, cuando dice el entorno, yo voy a impedir que ese tipo de alimentos, entre comillas, pues le llegue a los pacientes. Necesitamos tener un programa de que los alimentos, sobre todo del desayuno escolar o la alimentación escolar, desayuno, almuerzo, refrigerio, etcétera, esté constituido por algo desde el punto de vista nutricional saludable. Entonces, pues nosotros vamos a utilizar una serie de productos que no tienen esas cosas que yo anteriormente he mencionado. Entonces, como que me quedo con la duda de qué se trata. ¿Es algo directamente con la alimentación o algo que tiene que ver con el entorno de la escuela y que como lo ligo a la alimentación, pues entonces entendemos que es como liberarlo del acceso de esos estudiantes a ese tipo de alimentos? Porque hoy en día muchos de los niños, tanto en el nivel público como privado, aparte de que le dan esa merienda, pues llevan un dinerito que le dan sus padres y con ellos compran la más de las veces que lo que compran refresco, y el refresco tiene un alto contenido de azúcar o de esos snacks, ya sea papita, platanito, con alto contenido de grasa y alto contenido de sal. Entonces, ¿qué es lo que realmente van a hacer? El acompañamiento de la FAO, ¿verdad? En ese piloto, pues yo diría que aparte de la FAO, yo no sé por qué, si nosotros tenemos instituciones aquí como el Ministerio de Salud Pública, tiene la dirección de nutrición con técnicos bastante capacitados. Es decir, la FAO va a financiar o va a orientar desde el punto de vista del contenido. Si es a orientar desde el punto de vista del contenido, pues nosotros no necesitamos ese acompañamiento porque tenemos los técnicos. Bueno, yo no sé si Roberto se recuerda aquella simbología que había con el famoso pilón nutricional. ¿Tú recuerdas del Claro Departamento de Nutrición? sí, Donde ahí claro. están todos los ingredientes que se necesitan. Y nosotros, desde el punto de vista, digamos, de seguridad alimentaria en la República Dominicana, el 80% de los alimentos que necesitamos los producimos nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una particularidad diferente, sobre todo a los países de Centroamérica, que la mayoría de sus alimentos son importados. Aquí no. Lo que llena, digamos, las canastas familiar, lo que demandan en términos generales, yo no voy a hablar de cuestión de tipo gourmet, sino lo que come el dominicano, que es cuestión de víveres, que es cuestión de huevo, que es cuestión de queso, en fin, todas esas cosas, leche, todas esas cosas en términos generales la producimos nosotros. Lo que hay que tener cuidado es, tú recordarás cuando se armó el tema con el contenido nutricional de la leche, que al final lo que se estaba dando era suero lácteo, no tenía realmente los elementos característicos de la leche en sentido general. Entonces, ¿qué hicieron? Recuerdo yo perfectamente, y tú habrás de recordarlo, que se modificó el contenido proteico que debía tener la leche para acomodarlo a los comerciantes de ese tipo de productos y los proveedores en ese momento de desayuno escolar y de esas cosas. Es decir, se modificó el contenido proteico que debían tener los alimentos para acomodarlo a la necesidad de los proveedores. Pues esas son las vainas que tenemos nosotros en este país, que siempre andamos una complicidad con el sector privado. Yo no he estado nunca en contra del sector privado y deben crearse incentivos, pero el sector privado tiene que responder a las normativas que tenemos nosotros en diferentes áreas, particularmente que estamos hablando de la salud y la alimentación. Óyeme, ¿cómo es que nosotros vamos a producir? Y eso también fue consecuencia del tema de los salamis, qué contenido proteico debían tener. Entonces, todas esas cosas nosotros andamos en un contubernio, las autoridades, con los empresarios, para disminuirle el contenido nutricional para favorecer la rentabilidad. De eso es que nosotros siempre andamos cojeando, porque vivimos en contubernio con ellos, esa es la realidad. O sea que lo que tú estás diciendo que es un problema de regulación para la salud y de supervisión.
Claro, y que se cumpla lo que tenemos, Por porque eso fíjate, digo, de ahí se armó ese supervisión. escándalo, pero no pasó de un problema de tipo de periódico y de primera plana y de titulares. Bueno, pues al final, ¿qué fue lo que resultó? Bueno, la modificación de las normativas para reduciéndole el contenido proteico, en fin, porque si no, esto no es rentable, porque aquí la rentabilidad es que tú te ganes 300, 400, 500, 1000% de lo que inviertes. Esa es la rentabilidad. Entonces, una rentabilidad decente está entre el 10 al 20%, pero aquí ya no, eso no existe. Aquí todo el mundo lo que quiere es el 1000%. Eso viene de la era de Joaquín Balaguer. Yo recuerdo una vez una entrevista que tenía, una reunión que tenía con productores donde él dijo, bueno, y hablaba del margen de ganancia que debían tener entre un 10, un 15, como mucho un 25, y se le rieron en la cara, porque ya eso era historia. No, aquí hay que ganarle a los productos un 1000%, porque sabemos por qué, cuál es la cultura. La cultura es que esos proveedores tienen que pues pagar peaje y financiar campañas de los partidos que tenemos en el sistema y los que tienen más posibilidades de ganar las elecciones. Esa es la realidad, entonces hay un contubernio. Yo sé que tú estás poniendo eso a sobreprecio, pero ese sobreprecio implica que de ahí tú tienes que darme tanto y de esa parte, pues, tú tienes que también cooperar, entre comillas, con el financiamiento de las campañas, sobre todo los partidos de gobierno, que le dan a todos los que tienen posibilidades, pero más al que tenga el gobierno, que es el que tiene, como dicen, la sartén por el mango. Entonces hay rentabilidad, Nelson, ¿Eh? hay rentabilidad politiquera. Esa es la Claro, oye conducta de bien, querer la gran tajada a costa de lo que sea, que ese, aparentemente será el nunca acabar. ese es un problema y por eso tú ves que en términos generales los proveedores del Estado son los mismos de cuando va la guerra, son los mismos, son los mismos. Bueno, Eso están ahí permanentemente porque tú sabes que cuando aquí se habla de corrupción se piensa en los políticos, pero no hay un corrupto sin corruptor y el corruptor viene del sector privado, que es el que le propone cosas a los funcionarios y funcionarios como el dicho aquel de un número bonito y un billetero que insiste con debilidades de formación y con dentro de un sistema mercantilizado del neoliberalismo, donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, donde prima más lo individual que lo colectivo, pues al final pues ceden ante las mieles de la riqueza rápida y fácil, pero con su alto riesgo, como vemos ahí que están pasando por una situación penosa una serie de antiguos funcionarios. bueno, esperemos que eso algún día termine en nuestro país, porque definitivamente el más perjudicado es el de abajo, porque los de arriba se quedan con la gran tajada y se perjudica la salud, la educación y todo lo que el pobre no tiene el acceso si no es dependiendo del Estado. Bueno, doctor, pues como última información sobre el escritorio de Cátedra Médica, vendedores ambulantes de comida han rechazado que el gobierno haga un llamado para evitar el consumo de este tipo de alimentos por los brotes de cólera registrados en Haití. Algunos comerciantes consideran que esta no debe ser la medida establecida, mientras que otros entienden que las autoridades sanitarias deben monitorear el protocolo de higiene de los negociantes en lugar de llamar a la población a que no consuman este tipo de comidas que son cocinadas, procesadas fuera del hogar. Ayer y antes de ayer hablábamos del tema de cólera. Creo que cólera será tema de qué hablar por varios días, varias semanas. Y nos gustaría, doctor Nelson Rodríguez Monegro, que usted pudiera orientar a la gente sobre si esta es una medida muy extrema o si realmente deben de limitarse de estar comiendo alimentos fuera de casa mientras esté esta situación de incertidumbre frente a cólera. Lo primero es que eso no es ninguna medida. Eso es una sugerencia que le está haciendo la autoridad a la gente que por necesidad
pues come en la calle, desayuna, come en la calle. Es una sugerencia porque no está prohibiendo absolutamente nada, sino que está como solicitando que la gente no consuma alimentos de la calle, como si esto pudiera desaparecer por el deseo y no es una cuestión de necesidad de una parte de la población, sobre todo esa población, digamos, más vulnerable que está dentro del mercado informal y que pues trabaja, sale temprano de su casa, adquiere una serie de comida chatarra, lamentablemente, pero a bajo costo, que la tiene cerca del sitio donde se moviliza. Entonces, eso no es posible de cumplir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con o sin cólera, tiene que trabajarse para certificar a las personas que tienen negocio de venta de comida, ya sea fijo o ya sea ambulatorio. Y yo recuerdo que nosotros comenzamos en una ocasión a certificar a eso y lo capacitábamos. Pero como todo aquí, las cosas buenas no se le da continuidad. Cuando eso yo era viceministro de Salud Colectiva y a través de salud ambiental, lo cual estaba dirigida en ese momento por el licenciado Luis Roa, pues se comenzó conjuntamente con los ayuntamientos a la capacitación de esos vendedores. Por ejemplo, yo recuerdo que se llegó a capacitar y a certificar todos los vendedores de Boca Chica como una prioridad. Es decir, uno va a Boca Chica y uno tiene 10,000 vendedores encima. Entonces, certificarlo, pues en medidas de higiene, una serie de cosas, el manejo de los alimentos, en fin. Entonces, tiene que haber un programa para comenzar a capacitar en el manejo de los alimentos y el tema de la higiene a esos vendedores. De modo que luego de un tiempo, las autoridades, los, digamos, supervisores de salud ambiental, los supervisores de Proconsumidor, en fin, una serie de instituciones que tienen como finalidad velar porque se cumplan las normas y la protección de medicamentos que sean nutritivos e inocuos para la salud, pues entonces comiencen a esos vendedores, luego de un periodo, ¿verdad?, donde se le informe, a pedirle su carnet de certificación de manejo, y el que no lo tenga, pues tiene una penalización, que habría que ver qué tipo de penalización se puede hacer para no caer en cuestiones, digamos, abusivas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con o sin cólera, aquí se padecen muchísimos problemas de enfermedades gastrointestinales como consecuencia de la ingesta de alimentos que no están en las condiciones adecuadas, pero no solamente de gente que vende comida de manera ambulatoria en puestos fijos populares. Aquí hay muchos establecimientos como restaurantes, muchos establecimientos de venta de comida, como el desarrollo y proliferación de los puestos de comida de picapollo operados por los chinos. Ustedes no recuerdan una vez que salió un video donde una cantidad de plátanos ya pelados, había un perro durmiendo una siesta encima de los plátanos. En fin, son muchas cosas. Aquí pocos problemas desde el punto de vista intestinal, de infecciones gastrointestinales existen, porque aquí ese sector está prácticamente en desorden total. Es decir, muchos restaurantes aquí debieran estar cerrados. Cuando no resisten una inspección en todo lo que tiene que ver con pues los utensilios que deben tener, con el tema de la refrigeración, con el tema de el acceso de los propios empleados a baños higiénicos, en fin, todas esas cosas que ustedes conocen. Es un área totalmente desatendida aquí en la República Dominicana, y como tenemos un problema de que no existen mecanismos de notificación, son mucha la gente que van a un restaurante, ingieren una comida y se intoxican. Pero ¿qué ocurre? Van a un médico y ahí quedó. No hay una notificación por ejemplo, al tema de la Dirección Nacional de Medicamentos, Alimentos e Insumos Sanitarios.
Es decir, debiera haber un mecanismo de notificarlo, que yo comí un restaurante, un alimento, y después tuve una intoxicación por estafilococo, por E. coli, en fin. Eso no existe en la República Dominicana. No hay mecanismo de notificación y mucho menos un mecanismo de supervisión de todo ese establecimiento de manera adecuada. Definitivamente. Doctor, sí, adelante, doctor Lafontaine, con su último comentario. Nelson, fíjate, lo que tú has retratado dice que la responsabilidad del Estado, del Ministerio de Salud Pública, es amplia en este sentido. Ahora bien, hay una teoría que de tanto utilizarse se ha tomado como costumbre para uno poderle echar al individuo las responsabilidades no asumidas por el Estado, que es la de los estilos de vida. Entonces, este comentario que se pone a correr desde la institución le va construyendo la excusa del impacto que pudiera tener la enfermedad aquí. Bueno, yo comencé a advertir. Lo que pasa es que el estilo de vida y la cultura de las personas no asumen precisamente los consejos que uno le dan, de lavarse las manos, de tener higiene, de no comer en la calle. O sea, ahí comienzan a construir una excusa. ¿Qué te parece esto? Bueno, uno de los problemas que tenemos, Roberto, es el tema de la educación en República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos una baja nivel de educación formal. Creo que el promedio es un sexto de primaria. Entonces, por ahí comienza. Lo segundo es un tema de pobreza. Aunque nosotros crecemos como país, pues en la práctica uno ve, a pesar de los enunciados de que hemos disminuido la pobreza desde un 43% a un 22%, que la indigencia de un 16 a un 6%, pero en la práctica, cuando tú te mueves por todos lados, tú dices, bueno, pero ve acá, ¿y dónde es que está esa reducción? Si no mejoramos la calidad de vida de la gente, pues tenemos poco chance de que, por ejemplo, esos vendedores que andan ahí, ¿dónde se lavan la mano? ¿Dónde hacen sus necesidades? Que andan si tú no tienes aquí ni siquiera excusados o baños públicos, de que aquí los ayuntamientos debieran tener diseminados algunos baños públicos donde la gente pueda entrar, pueda lavarse las manos, pueda hacer sus necesidades, como existen en otros países. Es decir, tú te mueves y tú encuentras. Incluso, bueno, algunos tienen que se paga hasta una moneda, qué sé yo, pero existen. Entonces, nosotros como autoridad no hemos creado las condiciones para eso. Entonces, tenemos que trabajar en reducción de la pobreza, mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar el nivel educativo de la gente, disminuir el trabajo informal, tener mecanismos de supervisión, trabajo interinstitucional con los ayuntamientos, sobre todo, que tienen que ver y que son los que dan los permisos para el establecimiento de cualquier tipo de comercio, incluyendo lo de alimentos. Es decir, tiene que haber una interrelación para que el ayuntamiento diga, bueno, tú vas a poner aquí un restaurante o tú vas a poner aquí una fonda familiar. Entonces, salud pública genera cuáles son los estándares de calidad que debe tener. Y entonces el ayuntamiento verifica eso. Si no tiene esa capacitación y no tiene las instalaciones adecuadas, evidentemente que no te doy la licencia para que tú puedas operar eso. Entonces, ese tema de desarrollo institucional es que anda en bandolera en nuestro país, lamentablemente. El tema de la educación permanente, la promoción de la salud, el que la gente tenga una orientación básica sobre cómo debe ser un estilo de vida saludable. Nada de eso. Lo poco que tenemos es muy episódico, como una circunstancia. Pasaron 2 meses y eso desapareció. Nosotros necesitamos, por ejemplo, campaña permanente, habitual, sistemática de educación de la gente. Cuando yo oigo el tema de atención primaria, pues se sigue viendo la atención primaria como una cuestión puramente asistencial. Y se sigue confundiendo la estrategia de atención primaria con el primer nivel de atención. Y se sigue en la mente de que en ese primer nivel se resuelven el 70-80% de los casos. Pero no entran en el detalle del cómo hacer eso y cuáles son las complementariedades que lleva ese sistema de salud basado en la estrategia de atención primaria.
y vivimos muchos discursos y este es el momento, la atención primaria, se está desarrollando ahora por parte del gobierno el tema del plan decenal y se ha convocado a todo el mundo y cuando tú lees los preliminares, pues es más de lo mismo. Pero cuando tú te buscas el presupuesto, es decir, ¿cómo tú puedes transformar un sistema de salud si tú no inviertes en él? Entonces, cuando tú hablas de, vamos a ver el presupuesto, bueno, el presupuesto ahora se le agregaron 16,000 millones de pesos. ¿Para qué son esos 16,000 millones adicionales? ¿En qué que se van a invertir? ¿Qué es lo que se ha priorizado? Nada. Unos cuantos van al bolsillo, doctor, unos cuantos van a los bolsillos. Bueno, agradecerle, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por acompañarnos hoy en este primer bloque de Cátedra Médica, comentando las principales noticias del sector salud. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida entramos con el tema del día de hoy, cerebro adolescente, con el doctor Luis Ortega.